En este primer capítulo vamos a ver la historia de un personaje, un antepasado de gente de la comunidad viva hoy en día. Y en toda la temporada en general vamos a tratar de llegar y aproximarnos a la vida de personas Rapa Nui que vivieron hace 100 años, hace 50 años o hace 150 años atrás y que jugaron un rol fundamental en sus respectivas épocas. En el capítulo de hoy en particular vamos a revisar la historia de una persona que nació por ahí por 1850 y que vivió este periodo de transición entre la época antigua, la época de los ancestros, la época del Tangata Manu, la época precristiana y lo que vino después con la cristianización, con la colonización, con la anexión de la isla a Chile. Así que vamos a aproximarnos a la vida de una persona que juega un rol muy particular en la comunidad en la década de 1910 y en la década de 1920 y que además de eso aparece en una imagen que nos habla de un contexto bien especial en 1916. Aquí podemos ver la imagen de un hombre haciendo una danza energética, sosteniendo un ao clásico de madera, con una corona de plumas negras, y que está en el patio de una casa, que es la casa de la subdelegación, la casa del Suerecao, el primer representante del gobierno chileno oficial, separado de la compañía explotadora, primer representante oficial exclusivamente del gobierno que vivía acá en Rapa Nui, que es José Ignacio Vives Solar, y que probablemente está atrás entre la audiencia observando a este hombre cómo hace su performance. Este hombre es Buenaventura Fati Rongopua, bautizado por los misioneros católicos en la década de 1860 con el nombre Buenaventura. Es un hombre que nació alrededor de 1850. A él se le recordaba que más o menos tenía 12 o 13 años cuando llegaron los barcos esclavistas que vinieron a llevarse a muchos de nuestros Rapa Nui hacia el continente a trabajar como esclavos, entre ellos a uno de sus tíos, ¿ya? Fati Rongopua pierde a su padre cuando tenía unos 6 años de edad aproximadamente y vive con su madre. Él había nacido en Omoji, pero tenía un estilo de vida un poco itinerante y se identificaba más bien con el Mata Marama, ¿ya? Los Marama que tenían un territorio en dos costas, por el lado sur y por el lado oeste, y él vivió mucho tiempo en Tajay, y cuando llegan estos barcos esclavistas se refugia con su madre en una cueva, dice él mismo, a Catherine Routledge en 1914, que él se refugió en una cueva en Mataveri y que eso le permitió a él salvarse y salvar a muchos de sus parientes, a muchos de sus primos y primas que estaban escondidos en ese lugar. Pero fue testigo directo de todo lo que ocurrió, así que tiene una vida marcada por la tragedia que ocurre en esos años. Con el paso de los años llegan los repatriados de los barcos esclavistas, se introducen las epidemias lamentablemente aquí a Rapa Nui y la madre de Fati Rongopua fallece cuando él era bastante joven, también tenía unos 15 o 16 años, muere la madre de Fati Rongopua. Su nombre, el nombre cristiano, podríamos decir, el Ingoa Papetito, proviene de los misioneros católicos que lo bautizaron como Buenaventura. Y el nombre Fati es una compresión del nombre original que él tenía, que era Tejatirenga, ¿ya? Entonces era Tejatirenga, hijo de Rongopua. ¿Quién era este Rongopua? Rongopua, el padre del hombre que se ve bailando en la imagen, era un maori ronrongo, según cuentan varias fuentes de la época, y había heredado este arte de su abuelo, un hombre llamado Kekepu, y de esa forma esto pasó por las generaciones. Lamentablemente, como el padre de Fati fallece cuando él era muy pequeño,
Él no alcanzó a heredar el conocimiento sobre las tablillas rongorongo, además de los golpes que vinieron después, de la esclavitud y las epidemias. Así que por eso mismo él nunca logró aprender y ser iniciado en el rongorongo. Pero lo que él recordaba, y él recordaba haber visto muchas tablillas rongorongo, fue suficiente para que la antropóloga inglesa Catherine Routledge le consultara a él, sobre todo, la mayoría de los temas relacionados con la escritura antigua de Rapa Nui. Entonces tenía que preguntarle a alguien sobre rongorongo, normalmente le preguntaba a Fati Rongopua y ocasionalmente a alguno de los otros ancianos de la época que también manejaban algo de conocimiento, como el viejo Keremuti y el viejo Majerenga, que eran los otros dos que más o menos tenían algo de conocimiento sobre qué tipo de recitaciones y qué tipo de función tenía el rongorongo en esa época. Así que Fati Rongopua tiene esta transición, esta época de transición entre su infancia en la época antigua, los inicios de su adolescencia en la época antigua. De hecho, según se cuenta, alcanzó a recibir algo del tatuaje que se hacía como rito de pasaje a los niños o a los que estaban como en etapa de pasar a la adultez. Así que algo de tatuaje alcanzó a recibir, pero después de eso, bueno, viene todo lo otro y él se ve obligado a adaptarse. Para él este cambio de vivir en su territorio ancestral a venirse a vivir a Hangaroa no fue tan fuerte porque su familia vivía en Tajay y tenía familia también en Mataveri. Entonces, bueno, había tenido un estilo de vida itinerante, pero terminó viviendo bastante cerca de lo que había sido su territorio ancestral, el territorio ancestral de su linaje paterno. Así que bueno, Fati Rongopua después se adapta a esta situación y empieza a trabajar en la isla como agricultor principalmente para alimentar a sus coterráneos, alimentar a sus parientes, y se vuelve un agricultor de bastante renombre. Cuando llega el subdelegado marítimo Vives Solar en 1914, Vives Solar empieza a buscar y a tratar de identificar qué personas pueden ser útiles para trabajar con él en las tareas de la subdelegación marítima. Y una de las primeras personas que él elige fue esta persona, Fati Rongopua. Entonces él le pide a Fati Rongopua que trabaje con él, se le remunera por supuesto, y él empieza a trabajar como el hortelano, el jardinero de la subdelegación marítima. Y uno puede ver su obra espectacular en varias fotografías de la época, de esos 3 primeros años en los que estuvo Vives Solar acá en la isla, entre el año 14 y el año 17, en los cuales la casa se transforma de una casa común y corriente de madera, que se ve bastante simple, con un patio bastante lúgubre, podríamos decir, donde todo es desolado, solamente hay piedras, a un lugar muy verde, a un lugar lleno de plantas comestibles, a un lugar con plátanos, a un lugar con mandioca, a un lugar con camote, a un lugar con estatuas, con verdaderos jardines espectaculares que fueron hechos por Fati Rongopua. Sin embargo, pese a que Fati Rongopua tuvo esta capacidad de reinventarse de su pasado ancestral y se adaptó bastante bien a vivir en la cultura a la que a Rapa Nui se le había visto un poco forzada a transformarse, de todas maneras preservaba ese conocimiento antiguo y ese conocimiento que él tenía hacia atrás, siempre él estuvo listo y dispuesto a compartirlo a quien quiera que estuviera dispuesto a escucharlo, que en esa época eran principalmente los extranjeros. Walter Knoge en 1911 y especialmente Catherine Routledge en 1914 y 1915, de la cual fue un colaborador de gran experiencia. Y finalmente el año 1917, cuando se hizo la investigación de tierras, cuando el Estado entró en conflicto con la compañía explotadora y el Estado necesitaba determinar cuáles eran las tierras que correspondían realmente a la compañía explotadora según los contratos que tenían. Bueno, Fati Rongopua fue uno de los primeros en ser consultados sobre los topónimos que usaba la compañía para justificar su posesión de parte del territorio de Rapa Nui. La casa del subdelegado Vives Solar estaba ubicada más o menos frente a donde está el cementerio antiguo, donde está el gimnasio Coro Paina Cori, al frente, al otro lado de la calle que sube hasta la iglesia. De hecho, en esa época ya existía también esa calle. Así que ahí estaba ubicada esta casa, orientada con el taupea hacia el mar. O sea, en la imagen los fotógrafos están desde la costa apuntando hacia el interior de la isla para tomar la imagen de Fati con su ao. A la casa de Vives Solar llegaba bastante gente, llegaban muchos, todos los marinos extranjeros, porque básicamente desembarcaban en Hangaroa
y la primera casa que estaba ahí era la casa del subdelegado marítimo. La mayoría de los Rapa Nui en ese tiempo vivía mucho más arriba, vivía en torno a la iglesia, en varias casas que estaban más o menos juntas, con un grupito pequeño que vivía en Moeroa, y los demás vivían cerca, eran los que trabajaban más bien en la compañía explotadora, vivían en Mataveri, pero muy poca gente. Entonces a esta casa de Vives Solar llegaba todos los marinos extranjeros. Por ejemplo, hay otra imagen donde aparece la piedra que fue sacada de Orongo, junto a un tripulante de la goleta Jean, que es ese barco francés que había sido hundido por el Prinz Eitel Friedrich, este barco alemán, y su tripulación completa fue dejada en la isla durante varios meses. Y aparece este hombre ahí vestido de blanco, con su cucalón en la cabeza, y algunos niños Rapa Nui junto con la misma piedra de Orongo que los Routledge no se pudieron llevar. Esto debe haber sido como un año antes de la llegada del Carnegie, un año y medio antes de la llegada del Carnegie. Así que bueno, era un lugar bastante visitado, pero que fue siendo embellecido gracias al trabajo de Fati. Hay que decir que Fati Rongopua tuvo descendencia, no tuvo una numerosa descendencia, pero tuvo varios hijos. Él se casó 2 veces, la primera vez fue en el siglo XIX, lamentablemente no quedaron descendientes de ese matrimonio, porque casi todos murieron durante las epidemias que vinieron después de viruela. Pero después se casa por segunda vez con Upartía Parakei o Pua Arakei, se llamaba Pua Arakei, y con ella tuvieron varios hijos, de los cuales tampoco sobrevivieron tantos, pero los más conocidos fueron Isaías, nacido en 1899, Itaía, y después vienen varios otros hijos, de los cuales, por ejemplo, José Fati Parakei, llamado Piribato en su momento, Piri o Piribato, él también dejó descendencia, es el padre de Zorobabel Fati, por ejemplo, y Flora Fati también, que tuvo bastante descendencia, de los cuales algunos todavía sobreviven hasta el día de hoy. Así que el apellido y la genealogía de Fati Rongopua continuó. Es importante destacar que si bien Fati descendía de sabios ancestrales, Maori Rongorongo, como Kekepu, como Rongopua, después la descendencia de Fati también tuvo un rol muy importante trabajando con estudiosos y científicos extranjeros, tal como Fati Rongopua trabajó con Catherine Routledge en 1914 y 1915. Hay que decir que José Fati fue colaborador importante de la Universidad de Chile en la década del 70 y del 80 durante la prospección arqueológica que se hizo de toda la isla. Y también Zorobabel Fati trabajó con el equipo alemán que hizo excavaciones en Abarangauca a Toroquejau, en la parte alta cerca del Llano Aroy, y fue homenajeado por los alemanes en el año 2015, cuando se hizo la conferencia en Berlín. Fue homenajeado y se le dedicó a él la conferencia en Berlín, ya que había fallecido recientemente. Así que ese linaje importante de sabios Rapa Nui parte antes de Fati Rongopua y continúa hasta prácticamente nuestros días, hasta esta época. Así que vemos que es un linaje importante dentro de la comunidad, dentro del pueblo Rapa Nui, y vemos que el rol de este hombre fue fundamental, fue importante como transmisor de la cultura y como alguien que transmitió no solo a los extranjeros, sino que también a su descendencia buena parte de lo que sabía. La fotografía de Fati bailando es parte de una serie de imágenes que fueron tomadas en la Navidad de 1916 durante la visita de un barco científico llamado Carnegie. Este era un barco que llevaba ya 11 años recorriendo los océanos del mundo, haciendo estudios geomagnéticos, donde en distintas partes iban, probando, midiendo el magnetismo de la Tierra. Hasta que 11 años después les toca llegar hasta acá, hasta Rapa Nui, hacer los estudios magnéticos correspondientes acá. Y llegan para la Navidad, para la víspera de Navidad, el día 24, y Vives Solar, que estaba preparando una fiesta de Navidad con petardos, llenaron unos casquillos de bala, con un poco de pólvora y cosas, y bueno, los detonaron, hicieron petardo, hicieron una fiesta bien grande. Fati, de hecho, estaba recolectando algunos de los plátanos que él mismo había plantado para esa fiesta y para preparar sobre todo cosas para los niños que iban en abundancia a esta fiesta en la casa del subdelegado en esos años. Y además de eso estaban cocinando un humu de cordero ese mismo día. Entonces baja la tripulación del Carnegie a participar de todo esto y ellos toman algunas de estas imágenes donde aparece Fati bailando, pero aparentemente también Henry Percival Edmunds, que era el fotógrafo que vivía en la isla, también toma algunas fotos
cuyos originales no sabemos bien dónde están, pero que han sido publicados, por ejemplo, por el mismo Vives Solar, en un artículo en el que relata la visita del Carnegie en 1916. En la imagen además se pueden ver, especialmente a la derecha, al lado derecho abajo, una piedra muy particular que es un paenga de un antiguo jare paenga, que fue reciclado, fue modificado y se le hizo un petroglifo de un rostro, una cara, muy parecido a los petroglifos de Makemake. ¿Ya? Este tiene sus ojos, tiene una nariz bastante pronunciada y una boca algo más estrecha, y eso lo hace bien interesante, bien particular. Esta piedra, nosotros sabemos exactamente cuándo fue sacada de Orongo, porque ahí estaba originalmente. En Orongo, la piedra fue traída a Hangaroa, fue bajada a Hangaroa, muy cerca de este lugar, donde estaba la casa de Vives en esos años, en 1914, en junio de 1914. O sea, 2 años y medio antes de la visita del Carnegie, que está en esa foto. La piedra era parte de la puerta de la casa que hoy llaman Taurarenga, donde se encontraba el Moai Hoa Hakananaia originalmente. Entonces, al momento de desarmar esa casa para poder sacar el Hoa Hakananaia, se saca esto que era parte del umbral de esta entrada. Esta piedra con la cara volteada hacia afuera, como otras casas de Orongo que también tienen estas piedras con la cara mirando hacia afuera. Así que fue sacada de allá, y cuando los Routledge van a estudiar la aldea ceremonial de Orongo, ven esta piedra muy cerca de donde estaba esa casa, pero tirada ahí en el suelo, junto con otra piedra que también estaba tirada y que era parte también de otro paenga y parte también de la entrada de la casa Taurarenga. Así que con Carlos Teao Tori, con Moisés Tuki Kaituoe y con Antonio Jaoa, los tres encuentran esta piedra tallada. Así que deciden tomarla, deciden pintarla, y eso es lo más divertido, porque para poder sacarle petroglifos, fotos a los petroglifos con las cámaras en blanco y negro de ese tiempo, lo que hacían era normalmente pintarlas de blanco. Entonces para eso tomaban cal, lo mezclaban con agua, hacían una solución de color blanco y con eso teñían la roca. Y hay una famosa fotografía donde aparece Moisés Tuki Kaituoe sentado junto a la piedra que habían descubierto con esta solución de cal de color blanco, y se muestra bastante bien la imagen y el diseño de la piedra gracias a ese trabajo que se hizo ahí. Un tiempo después sube Carlos Teao de regreso a limpiar esto, entonces le borran lo blanco y hay otra imagen donde sale Carlos Teao Tori, Ineo, también le decían Tejare, entonces tenía varios, sobre Charlie, también Charlie Teao. Entonces hay otra imagen donde aparece este Charlie Teao junto a la piedra en Orongo, y ahí se hizo conocida. Y después él mismo aparentemente la trae para acá. Hay que recordar que estos mismos terrenos donde estaba localizada la casa del subdelegado marítimo en algún momento pertenecieron también a Carlos Teao Tori. Así que la trae para acá, pero poco después estallaría la rebelión de Angata, y Carlos Teao, que se plegó a la rebelión de Angata, no se llevó muy bien con los Routledge, y por eso los Routledge no pudieron llevarse esta piedra como ellos querían al Museo Británico. Por lo mismo, la piedra quedó acá después de que se fue el matrimonio Routledge. Sin embargo, 2 años después, en 1916, la goleta Carnegie va a ser finalmente la que logre hacerse con esa piedra, además de otros objetos que están en la imagen. Bueno, probablemente también se llevaron bastantes plátanos, bastantes corderos de la Navidad, lo que sobró, y después continúan su viaje, y esta piedra se la llevan finalmente al Instituto Carnegie en Estados Unidos, donde permanece, junto con las imágenes, junto con las fotografías que tomaron, donde ha permanecido hasta ahora. Otro de los detalles particulares de la imagen es la clase de sombrero, en realidad una corona de plumas negras que Fatiron-Opua muestra, y que era un clásico en él. De hecho, en muchas fotografías antiguas aparece con este sombrero de plumas negras. En otras aparece con un sombrero occidental, pero por alguna razón uno ve que de los Rapa Nui de esos tiempos, de la década de 1910, la mayoría ya había transicionado al sombrero occidental. Era algo más exótico y era algo más que en esa época estaba de moda, podríamos decir. Pero Fati, por alguna razón, mantenía de vez en cuando, o para ciertas ocasiones especiales, la costumbre de llevar esta corona de plumas negras que iba en forma radial, ¿ya?, alrededor de toda su cabeza. Plumas como estas, o coronas de plumas como estas, fueron llevadas, por ejemplo, al Museo Smithsonian en el siglo XIX.
En 1886 se llevaron algunas que están ahí decorando las vitrinas de varios museos antropológicos. Y quién sabe si alguna de esas era de Fati o tal vez de algún antepasado de Fati o pariente cercano de él. Entonces eso es lo interesante de este personaje, que podríamos decir como a modo de conclusión, que Fatiron Opua es un personaje de un periodo de transición. Vivió la época antigua precristiana, vivió la época posterior. Vivió la época antes de la anexión a Chile, vivió la época posterior. Entonces, era de los pocos nexos que los Rapanui nacidos en la época posterior a la anexión, que en la época posterior a los barcos esclavistas, tenía con el pasado. ¿Ya? Fatiron Opua mantenía tradiciones que quizás si de otra manera se hubieran perdido completamente, que no se hubieran recordado por nadie. Y el hecho de que las haya transmitido a otros Rapanui, que otros Rapanui hayan aprendido ya ni siquiera necesariamente de forma verbal, sino que solamente viéndolo, viendo cuáles eran sus costumbres, y que después, en los años 60 y 70, muchos Rapanui dijeran, esto yo lo sé porque me lo contó Fatiron Opua, es una prueba de cómo ciertas personas que están en estas etapas de transición son claves para no olvidar la memoria del pasado.